Hay un tipo de hombre, cuando lo miras piensas, es poderoso. Hizo lo que otros no pudieron, se paró donde otros no llegaron. Su nombre hacía temblar a la gente. Después un día, escuchas cómo terminó. Murió, no en un campo de batalla, no a manos de un enemigo. Murió en su propia casa, en el baño, después de quitarse la armadura. En ese momento, todo el poder, toda la conquista, todo el miedo que había construido desapareció. Agamenón era el rey más poderoso de Grecia, comandante supremo de la guerra de Troya. Durante 10 años lideró un ejército de héroes, derribó una ciudad. Después volvió a casa con su victoria, después murió. Hoy no quiero hablar de lo grandioso que fue, quiero hablar de lo que perdió y cuándo empezó a perderlo. Para entender a Agamenón, primero hay que entender el mundo en el que vivía. Rey de Micenas, el más alto entre todos los reyes griegos. Su posición no solo era heredada, era algo que sostenía con todo su ser. Su mundo tenía una sola lógica: el fuerte manda, el débil obedece. Las decisiones no necesitan explicación, las órdenes no necesitan discusión. Dentro de esa lógica, él siempre tenía razón. Antes de que comenzara la guerra de Troya, se enfrentó a una exigencia que ningún padre debería enfrentar. Sacrifica a tu hija a la diosa, o la guerra no puede comenzar. Lo hizo, no porque no la amara, sino porque en su mundo había algo más grande, la misión mayor, la responsabilidad. Como rey, no podía dejar que toda la alianza se detuviera por la vacilación de un solo hombre. Tomó la decisión y se fue. Dejó a su esposa Clitemnestra sola. Nunca miró atrás 10 años. La guerra de Troya duró 10 años completos. En esos 10 años, Agamenón era el comandante. Cada día decisiones, estrategia, gestionar toda la alianza, mantener todo en pie dentro del caos. Su mente entera estaba ahí, esa ciudad, esa guerra, esos héroes, ese objetivo. Micenas existía en su cabeza como un lugar al que sabía que volvería. Pero eso no es lo mismo. Saber que vas a volver y dejar que ese lugar sepa que todavía lo recuerdas son dos cosas distintas. Clitemnestra gobernó Micenas durante esos 10 años. No era una mujer débil, tenía capacidad, inteligencia, habilidad política. Sola sostuvo ese reino. Pero mientras lo sostenía, había una pregunta en su corazón que nadie podía responder. ¿Me recuerda? No, me ama. Algo más fundamental, en su mente sigo estando. Ninguna carta llegó con la respuesta. Esa pregunta, año tras año, se hundía más en ella, cada vez más pesada. Después llegó la noticia. Troy había ido. Él volvía. Lo que trajo de vuelta no era solo la victoria, también Casandra, princesa de Troya, su botín de guerra, cruzando su puerta. En ese momento, la pregunta tuvo una respuesta, no la que ella había esperado. Quiero decir algo aquí que mucha gente no quiere escuchar. En el campo de batalla, Agamenón nunca necesitó explicarse. Decía avanzar, avanzaban. Decía retroceder, retrocedían. Decía que tu botín ahora es mío, nadie podía decir nada. Ese tuve poder en un campo es neces. Pero llevó esa misma lógica a su matrimonio. En su matrimonio, sus decisiones no requerían discusión. Su ausencia no requería explicación. La mujer que trajo a casa no requería el permiso de su esposa, porque era el rey, porque él lo decía. Pero el matrimonio no es un campo de batalla. En el matrimonio no hay comandante, en el matrimonio no hay soldados, la persona frente a ti no te obedece. Solo puede elegir quedarse o irse. Clitemnestra no se fue, 10 años.
pero su corazón ya se había ido. No el día en que él entró con Cassandra, el día en que mató a su hija y se fue sin mirar atrás. Déjame decir algo con claridad. La ausencia prolongada no es solo no estar en casa. No estar en casa es solo un hecho físico. La ausencia real es, en los años que no estuviste, le pasaron muchas cosas a esa persona. Sufrieron, estuvieron furiosos, sobrevivieron lugares oscuros solos, y después siguieron viviendo. Y ese siguieron viviendo no te incluía a ti. Aprendieron cómo seguir sin ti. Aprendieron que podían. Ese aprendizaje es robusto, irreversible. Cuando Agamenón volvió a casa, asumió que el tiempo se había detenido cuando se fue. Asumió que el hogar estaba ahí esperándolo, que Clitemnestra estaba ahí esperándolo. Pero el tiempo nunca se detuvo. En esos 10 años, Clitemnestra se había convertido en otra persona, no en una persona peor, en una persona que ya no lo necesitaba. Alguien que ya había cerrado la puerta. Cuando él cruzó esa puerta, no sabía que ya estaba cerrada. Creyó que simplemente estaba volviendo a casa, no sabía que estaba entrando a un lugar que ya no conocía. La tragedia griega tiene un concepto central, amartia, generalmente traducido como falla trágica, algo esencial en un héroe, no malvado, pero un punto ciego que en las circunstancias correctas lo empuja hacia la ruina. La amartia de Agamenón no era la crueldad, no era la incompetencia, era que nunca creyó que le debía una explicación a nadie, ni siquiera a las personas más cercanas a él. Ese no necesito explicar en el campo de batalla lo hacía ganar. En su matrimonio le fue costando a esa persona, un silencio a la vez. La tragedia nunca es un gran error que de repente destruye a alguien. La tragedia es una persona actuando desde su naturaleza más profunda, una y otra vez, en la misma dirección, hasta que esa dirección la lleva a un lugar que nunca esperaba. Agamenón nunca cambió. Usó la misma lógica para el campo de batalla, la alianza, Aquiles, su esposa. Esa lógica le ganó Troya, esa lógica lo muestro en un baño en Micenas. El momento en que Agamenón soltó la armadura, tal vez fue el momento más relajado de su larga vida. 10 años de guerra finalmente terminados. Ya no tenía que ser comandante, no tenía que tomar cada decisión, no tenía que gestionar a todos esos héroes. Entró al baño. Tal vez, en ese instante pensó en las mañanas de Micenas, su cama, una quietud cuya forma apenas podía recordar. Pues todo terminó. Nunca tuvo otra oportunidad, sin oportunidad de empezar de nuevo, sin oportunidad de decir lo que nunca dijo, sin oportunidad de hacer la pregunta que nunca hizo. ¿Estás bien? Esas palabras nunca tuvo la oportunidad de decirlas. No porque no pudiera, sino porque en su mundo esa pregunta nunca estuvo en su vocabulario. Los reyes no preguntan eso, los comandantes no necesitan hacerlo. Pero fue exactamente esa pregunta sin hacer, a lo largo de 10 largos años, la que dejó que Clitemnestra sacara su corazón de ese lugar. Un silencio a la vez. Esta es la verdadera tragedia de Agamenón. No que se casó con una mujer sin piedad, sino que pasó toda su vida convirtiéndose en alguien que inspiraba miedo, y nunca aprendió a convertirse en alguien que inspirara el deseo de quedarse. Esas dos cosas requieren capacidades completamente distintas. La conquista requiere fuerza. Hacer que alguien se quede requiere ternura. Solo aprendió una. Quiero preguntarte, la persona más cercana a ti ahora mismo, ¿cuándo fue la última vez que sintió que de verdad la veías? No lo que hiciste por ella, no lo que le diste, sino ¿sintió que la veías?
Porque a veces una persona no necesita que conquistes nada por ella, solo necesita que preguntes, ¿estás bien? Porque el mundo de verdad no es como tú crees. Wu Talks World.